un amore siempre tan natural, lleno de libertad, lleno de dar. Eres tú quien sabe bien lo que es un amore. Vas a estar muy solita. Si quieres me quedo. No, tía, gracias. Mi mamá te necesita más que yo. ¿No le vas a pedir perdón? No entiendo cómo puedes ser tan insensible, tan egoísta. Manuel y Rosario están en desgracia y esto lo único que hace es maldecirnos. Bueno, ya sabes cómo es tu madre. De todos modos, esto que nos dijo el gobernador de que Rosario es mujer no santa está como para espantar a cualquiera. ¿Qué sabemos nosotras de la vida que ha tenido Rosario, tía? A los 15 años la tomaron a la fuerza, le quitaron a su hijo. Tuvo que abandonar su pueblo, sola, sin dinero, sin instrucción. A lo mejor yo también hubiese hecho lo mismo que ella. ¡Ay, cállate! Que se te vaya a buscar la boca por andar diciendo esas cosas. Entonces, ¿no quieres que me quede? No, tía, gracias. Es que no es bueno que estés con los criados nada más. No me va a pasar nada. Además, solo son unos días. En cuanto Manuel regrese, todo se va a arreglar, tía. Ya lo verás. Ojalá, porque con tantos sustos traigo un ruidero de panza. Uf. En este momento iba a verlo, licenciado. Acabo de recibir un telegrama del puesto de guardia de San Fernando. Dicen que el coche en el que supuestamente viajaban Manuel y su madre cayó al río. ¿Murieron? No lo sabemos. Los soldados bajaron a ver, pero como empezaba a oscurecer, decidieron dejar la búsqueda para mañana. ¿Seguro que eran ellos? La descripción coincidía, y cuando el teniente les dijo que tenían que acompañarlo, el cochero azotó a los caballos y se echaron a correr. Los persiguieron por bastante rato, hasta que en una curva el coche se desbarancó. Ojalá estén muertos, porque así se resuelve todo. Señora, ¿tampoco va a querer cenar? No, Leonor, gracias. Ay, señora, qué susto pasamos todos. Pero el patrón va a volver, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y también doña Rosario? Sí. Ay, qué bueno. ¿De veras no se le ofrece nada? No, gracias. Como usted diga, señora. Con permiso. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Eres tú! ¡Silvano! Creí que no te volvería a ver. Yo tampoco. ¿Y tu madre? ¿Está muerta? No, Silvano. Lo que pasa es que recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. Ten cuidado. Tiene un rozón de bala en este brazo. Dios mío. El disparo la alcanzó cuando estábamos huyendo en la carreta. Vi cuando los soldados se bajaron a buscarlos, pero al rato se fueron porque empezó a anochecer. ¿Cómo los encontraste? Pues dando vueltas y vueltas. ¿No vas a hacer nada? Ya hice lo que pude. Le limpié la herida, le revisé la cabeza. El golpe está atrás. Seguramente se pegó con alguna parte de la carreta cuando nos fuimos al río. Tiene raspones, moretones. Manuel, nos salvamos de puro milagro. Sí, pero no podemos quedarnos aquí. Seguramente mañana los soldados vienen a buscarnos. ¿Y para dónde jalamos? No sé, monte arriba, supongo. ¿A qué distancia crees que estamos de Barranquitas? Pues caminando como un día y medio. ¿Tienes dinero? Unas monedas nomás. ¿Tu maleta? No, a esa se la llevó el río. Ay, mi madre no está en condiciones de hacer un viaje tan largo a pie. No la puedo dejar. Tienes que ir tú. ¿Ahorita?
No, Silvano, mañana. Mañana cuando encontremos otro refugio. De ahí te vas. Está bien. Pero se va a componer. ¿Verdad, Manuel? Quiera Dios que sí. Sixto, ¿hablaste con el licenciado Terán? Sí. ¿Qué dice? Que la única posibilidad de tornar el caso a nuestro favor es que doña Rosario diga que la policía la obligó bajo amenazas a firmar esa declaración y que el padre Urbano confirme que Manuel es hijo de Joaquín Fuentesquera. ¿Y la firma que Antonia no reconoce como la de su padre? Se cortejó con otros documentos que había en la oficina de comercio y en efecto no corresponden. Lo cual confirma que la sospecha de Manuel de que alguien en algún momento falsificó el testamento era cierta. Y como fue redactado por el mismo padre Urbano, solo él puede decir si es auténtico. En conclusión, nuestra única esperanza es el padre. ¿Por qué no ha llegado todavía? Se supone que ya le debe de haber mandado un citatorio, ¿o no? No lo sé. Solita y pensé en pasar a visitarte. ¿No te molesta, verdad? Claro que no, al contrario. ¿Y cómo has estado? Preocupada, me imagino, ¿verdad? Pues sí, pero más que nada me siento sola. Extraño tanto a Manuel. ¿Y qué te ha contado mi hermano? Pues lo que está pasando. También te hablo de mi suegra. Matilde, somos familia y no debes sentirte incómoda conmigo. También porque todo lo que dijeron de doña Rosario son mentiras. ¿Quién puede creer algo así? ¿Ya despertaste? ¿Cómo te sientes? Mejor, gracias. ¿Y Silvano? Lo mandé a Barranquillas. ¿Está muy lejos? No, como a un día y medio. Habrá que revisarte esa herida. Cuidado. Debiste dejarlos que me llevaran presa. No hay mucho que hacer. Vamos a dejártelo así. No tengo otra cosa que ponerte. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues en cuanto Silvano venga con mi padrino, vamos a hablar y ahí pensaremos qué hacer. Entiendo. Antes que nada, madre, quiero preguntarte, ¿Joaquín Fuentesquera fue mi padre, sí o no? ¡Claro que sí! ¿Crees que mentí? No sé, por eso te lo pregunto. Tú también, como todos. Piensas que por haber sido una mujer de la calle no merezco que se me crea nada, ¿verdad? No. He conocido a muchas mujeres como tú dices. Sé que son personas que han caído en la desgracia y que a lo mejor si hubieran tenido la oportunidad de escoger, bueno, pues no hubieran hecho lo mismo. Yo no lo hice por gusto, sino porque no me quedó otro remedio. Pero también entiendo tu rechazo. No te estoy rechazando. Sí, y no te lo reprocho. En tu lugar, yo haría lo mismo. Tranquilízate, madre. Tenemos que darnos tiempo. Eso es lo mejor. Tiempo. Sí. Tiempo. Me dijo Josefina que hoy vino a verte. Me dio mucho gusto. Es linda, cariñosa. Piensa que los de Rosario son calumnias de Ramón y del jefe de la policía. Mejor, hija. Dios quiera que si esto sale a la luz pública, todo el mundo piense igual. ¿Por qué debería salir a la luz pública?
Matilde, por favor. Aun cuando Manuel, con la ayuda del cura, pueda demostrar que hubo una conjura en su contra, hay muchos rumores. Ya sabes que la gente siempre prefiere pensar mal de los demás. Perdóneme, patrona, pero acaba de llegar el licenciado Benítez y quiere hablar con usted. No, no, no. Tú te quedas aquí. A lo mejor son noticias de Manuel. Tal vez lo agarraron. No, hija, espérate. Matilde, ¿a dónde vas? Espera. ¿La reconoce? No lo sé. No estoy seguro. ¿Este Manuel? ¿Dónde lo encontraron? En el río San Fernando, señora. El coche en el que viajaban su marido y su madre se cayó a las aguas. ¿Cómo que se cayó a las aguas? Una patrulla los reconoció y los persiguieron. En una curva, el coche perdió el control y se desbarancó. Se los fue el río. Se hundieron. ¿Ellos están bien? Murieron.